Iniciamos este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Estamos hoy día para hablar de libros, nuevamente a propósito de lo que nos va a contar nuestro invitado. Ustedes ya lo ven en pantalla o lo van a escuchar, José Ignacio Cárdenas, que es el autor de este libro, Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles. ¿Cómo estás, José Ignacio? Gracias por aceptar la invitación y gracias también por la conversación hoy día. Al contrario, gracias a ti, Armando, y a todos los escuchoyentes, y feliz de conversar del libro y todo lo que ustedes quieran en relación a esa temática. Bueno, tengo entendido que esta es tu primera novela, tú eres abogado, de hecho, y en qué momento decides publicar? ¿Cómo te conviertes en autor y además de novela? ¿Y cómo elegir el tema que está aquí bajo el yugo del califato? Claro, yo la verdad que había escrito libros, pero eran ensayos, ensayos políticos. Y me aventuré ahora en una novela más bien histórica, porque bueno, primero me gusta mucho la historia, y segundo porque mira, venía hace tiempo masticando la idea, si bien a mí me gusta mucho el tema del mundo de los ensayos, pero quería también jugar un poco con lo que era la ficción y dejar, el ensayo tiene la problemática que tiene ciertos límites que tú no te puedes salir, o sea, uno obviamente como autor puede opinar en relación a las temáticas que se plantean en un ensayo, pero tiene ciertos límites. En cambio, una novela tiene esa posibilidad de jugar con hechos que son reales como los que planteo dentro del libro, pero también con un tema imaginario o más bien una ficción que va uniendo cada uno de estos hechos, lo que lo hace aún más entretenido para el autor. Ahora, en particular, eh, respecto de esta temática, mira, yo no sé si te acordarás, pero el año 2014, perdón, 2000, bien digo, 2014-2015, apareció en la prensa mundial unos periodistas vestidos de naranjo que estaban secuestrados por el Estado Islámico y lo degollaban frente a todas las cámaras. Era bien impresionante. A mí eso la verdad yo creo no solo a mí, sino a todo el mundo nos llamó mucho la atención que estuviese ocurriendo en los tiempos actuales. Uno puede entender eso tal vez siglos para atrás, pero ahora era bien fuerte esa imagen. Y ahí siempre me quedó la curiosidad, dije, pero esto no puede ser simple locura, tiene que haber algo, aunque uno no esté de acuerdo, obviamente, con eso, pero tiene que haber algo. Y ahí dio la idea, que fue solamente la idea, y cuando ya me decidí a escribir una novela, me acordé de eso y empecé a investigar. Y al investigar lo que había sucedido en esa época, bueno, me encontré prácticamente con una novela en la realidad, es decir, cuando la realidad muchas veces supera la ficción, bueno, fue un poco eso y automáticamente, pero no paré de escribir porque las ideas salieron, toda la información que logré recopilar fue muy impactante y bueno, mira, yo te diría que gocé mucho este libro porque casi se escribió solo. Sí, sí, la verdad que fue como muy rápido todo el proceso de escritura de esta novela. Estamos hablando con José Ignacio Cárdenas, que es autor de Bajo el yugo del califato, este libro, esta novela justamente, que habla para contextualizar lo que decía José Ignacio, es justamente los acontecimientos que que ocurren en el norte de Siria durante la expansión del Estado Islámico. Por eso José Ignacio decía Ujú. el tema de lo que ocurrió con estas personas que fueron degolladas, ¿no es cierto?, en un acto inhumano, brutal, obviamente. Em, ¿Cuánto hay de ficción y cuánto hay también de documentación, de búsqueda tuya para ir hilando la historia que está contenida en la novela? Bueno, como te decía, o hay mucha investigación en relación a lo que está plasmado en la novela. Eh, Básicamente, lo que los lectores van a poder apreciar cuando lo lean es, primero, el contexto histórico, es decir, ubicado justamente en esos años 2014-2015. ¿Aló? Se fue la señal, parece de repente. Sí, te escuchamos y te vemos bien. Ah, perdón, ya, discúlpame. Entonces, en esa época, quise darle todo el contexto histórico y al mismo tiempo lo que te planteaba cuando comenzamos a hablar en relación a que
estas personas cuando hacen estas atrocidades, bueno, no siempre lo existen de mente, es decir, hay una explicación que sea muy alejada sobre todo nuestra mirada occidental, y ahí va de la mano también con el aspecto religioso. Hay que recordar que el Estado Islámico, eh, ellos adscriben a una interpretación del Corán fundamentalista, es decir, extremadamente conservadora, donde muchas veces hay pasajes del Corán que más bien obedecen a una metáfora y que simplemente ellos les dan un contexto literal, o eventualmente hay pasajes que sí son violentos, pero entendidos en la época en la cual fue escrito el Corán. Si uno, por ejemplo, con un libro sagrado como es la Biblia y el Antiguo Testamento, también hay pasajes violentos, pero claro, hay que tenerlos también bajo ese contexto, donde las guerras eran prácticamente muy cotidianas, muy repetidas, e incluso Mahoma, para poder imponer su fe, para imponer todo lo que creía, que estaba convencido, también lo hizo utilizando también las armas. Jesús, si nos vamos al lado cristiano, fue también un revolucionario, si uno lo mira desde el punto de vista histórico. Claro, no con las armas, pero sí con la palabra. Mahoma fue con la palabra, pero también con las armas. Pero para esa época es muy entendible, pero llevado al contexto actual, 20 siglos después, bueno, en el caso de Mahoma fueron, qué sé yo, 13 siglos después, llama mucho la atención. Y entonces, están esos hechos históricos, está también este contexto religioso donde yo también tomo pasajes del Corán y unido bajo una historia de ficción que es justamente lo que ya forma parte del mundo imaginario en mi calidad de autor. Pero la investigación fue el inicio y también fue durante todo el proceso de escrituración, porque no solamente la investigación traduce lo que pasó con el Estado Islámico e ISIS, sino también estamos hablando de una cultura que es muy alejada al mundo occidental, una cultura árabe, entonces, qué sé yo, hay que investigar temas de arquitectura, vestimenta, comidas, distancias, ciudades, etcétera. Y eso lo hizo también aún más entretenido para una persona que además no estaba en Siria. Entonces, eh, en fin, ayudó, mira, a modo de anécdota, habían, qué sé yo, lugares que yo necesitaba verlos, y ahí Google Earth me ayudó mucho, porque efectivamente era muy importante estar ubicado casi presencialmente en el lugar para poder hilar cada una de las historias y lo que va ocurriendo con cada uno de los personajes de esta novela. Bueno, hay que decir también que esta novela, Bajo el yugo del califato, muestra justamente, eh, por así decirlo, no es una novela simple, no es una novela fácil de leer por el tema del contenido, que claro, está lo natural que uno puede encontrar en una novela, que es la ficción, pero también está la presión, el desafío, el miedo, la opresión, es decir, em, ¿cuánto nos hemos alejado, por así decirlo, de estas realidades que vive Oriente Medio, sobre todo Siria, pensando en que, claro, nuestra sociedad es una sociedad, entre comillas, democrática, y pareciera que esa normalidad uno la lleva, por así decirlo, a los otros países, cosa que no es. Hay una brutalidad también bien marcada dentro de lo que ha ocurrido con ISIS, que lo que ha ocurrido con el Estado Islámico. Sí, claro. Mira, bueno, efectivamente la novela, yo diría que más que un tema difícil, porque yo creo que la novela se lee bastante fácil, pero es sí, y un poco interpretando lo que tú querías decir, hay pasajes que son duros, hay temas hay temas que son más o menos cruentos, hay mucha tensión, miedo, en fin, porque estamos hablando de personajes, sobre todo los principales, que están sufriendo un contexto casi de esclavitud. Pero al mismo tiempo también hay esperanza, también hay romance, también hay todo un contexto que, que hace, a mi modo de ver, un cúmulo de sensaciones para quien está leyendo esta novela. Pero claro, estamos hablando de un Estado islámico que quiso implantar un califato en el norte de Siria, norte de Irak, y más o menos eso yo creo que muchos de los lectores o las lectoras se van a recordar justamente lo que fue este Estado Islámico, que si bien duró hasta muy poco, pero su auge
fue el año 2014 y 2015, que fue la mayor extensión de terreno que lograron ellos conquistar para poder instaurar justamente este califato. Después bueno, por distintas razones que civiles, incluso que están dentro del país, eh, eh, con la ayuda de Estados Unidos, también de Rusia, finalmente ellos fueron retrocediendo cada vez más. Pero claro, mirado desde un punto de vista occidental, un poco yendo a tu pregunta, nos hace algo muy alejado. Primero porque nosotros, si bien tenemos también un tema de violencia no menor dentro de América Latina, pero no es no bajo un contexto de guerra, que es muy distinto. Posiblemente, claro, tenemos problemas de tráfico de droga, violencia, delitos, de esa naturaleza así, pero en general tenemos democracias que más o bien funcionan, algunos más que otros, pero funcionan. Acá no, acá es un proceso completamente unívoco, es decir, dictatorial. Si uno lo mira desde ese punto de vista donde el califa da las directrices y las personas que están viviendo dentro de este califato no les queda más que obedecer, porque si no obedecen, hay una serie de sanciones que la pueden llevar incluso hasta la muerte. Sanciones como, por ejemplo, qué sé yo, en el caso de los robos te cortan las manos, en el caso del adulterio, puede morir lapidado, en fin, una serie de normas que algo de eso se ve también hoy en Afganistán con los talibán, eh, pero bueno, eso fue lo que se implementó dentro del Estado Islámico, e incluso hasta hace muy poco, eh, yo diría que hace 3 o 4 meses atrás, porque el Estado Islámico hoy día está más bien limitado casi a un proceso de guerrillas en las montañas del norte de Siria. Entonces, es un grupo muy chico, si bien no ha desaparecido, pero hoy en nada. Pero aún así, tienen todavía gente apresada, mujeres apresadas. Y hasta hace muy poco que lo que te estaba comentando, una de ellas se logró escapar. Y se logró escapar de una esclavitud sexual de 10 años. O sea, para que más o menos nos hagamos una idea de lo que se vivía o lo que se vivía ahí. Llama la atención, obviamente, que, claro, bajo el yugo del califato trata, o hemos conversado de lo que trata en estos minutos, pero llama la atención también cómo meter o poner o instalar, por así decirlo, una historia que quizás no sé si es tan, por así decirlo, cercana a la gente, pero que también era como un espacio que faltaba. No sé si te pasa lo mismo, una novela que rompiera como estos moldes de romanticismo, amor, guerra y otras cosas tradicionales que se han ido masificando en nuestro país o que se van vendiendo generalmente a través de los libros. Mira, bueno, es un poco mi fin. A mí la verdad que la ficción por ficción no es algo que a mí como autor me caiga de sobremanera. Me gusta siempre, como dije hace un momento atrás, eh, juntarlo con la historia, con hechos históricos. Me interesa mucho, cuando yo leo una novela, también aprender culturas lejanas, historia de la humanidad, y al mismo tiempo dejar sumergirme también en un proceso de ficción, pero no solamente lo uno o lo otro, sino un contexto ojalá combinado, qué sé yo, autores como Santiago Posteguillos, que yo tal vez he adoptado un poco su manera de escribir, lo mismo que la Julia Navarro, que es una autora más conocida, Ken Follett, y Alfonso Falcone. En el fondo, son todos autores que combinan la historia, hechos reales con un proceso de ficción. Entonces, claro, para el lector le interesa que obviamente se entretenga en esto, aprenda y en definitiva atrape justamente la novela con lo que se está planteando. Entonces, claro, cuando hablamos solamente de ficción, de romance, yo creo que ahí pero una opinión muy personal, creo que ahí hay como una pata coja para esta idea. Eh, y sobre todo, además lo entretenido es que se trae algo completamente distinto, porque si bien yo sé que en Chile existen muchos lectores y lectoras en relación al mundo arábico, y existen algunas novelas circulando al respecto, es poco en relación a las típicas novelas de romance que uno puede ver en las distintas librerías. Entonces, esto viene qué sé yo,
combina la aventura, combina esta cultura que es completamente extraña a nosotros, combina aspectos religiosos, aspectos históricos, que lo hacen, yo creo, una obra que, perdona que lo diga yo como autor, pero lo hace creo yo, una obra bastante atrapante, que es un concepto que no es mío, me lo han planteado ya varias lectoras que se han contactado después que han leído el libro, lo que para uno como autor obviamente me llena de alegría. ¿Cuánto tiempo te demoraste en escribir la novela? Y bueno, ya ha salido hace algunas semanas la publicación. ¿Cuál ha sido la respuesta también de la gente que ha leído la novela? ¿Cómo te la ha comentado? ¿Cómo ha llegado también a ti diciéndote, bueno, las impresiones que han tenido ellos o ellas? Mira, hasta el momento los comentarios de esta novela han sido realmente muy buenos en cuanto a lo que te comentaba recién, que cuesta despegarse de la novela, es decir, y ahí sí, sin dar un spoiler, pero algo que sí me preocupé, que en cada capítulo estuviese muy conectado con lo que viene, de forma tal de que mantener la tensión dentro de la novela en forma permanente. Entonces algunos lectores me han dicho, oye, yo partí leyéndola y no pude parar en la ley, en una cosa así, que obviamente es muy grata para uno. Y claro, el proceso de escritura también fue rápido, como te decía. Yo partí en enero del año pasado, bien digo. Y claro, yo igual combino este afán de escribir también con mi profesión de abogado. Entonces, de lunes a viernes poco lo que puedo escribir. y, por lo tanto, lo dejaba más bien limitado a los fines de semana, a los feriados. Pero la novela estuvo lista. Para entregárselo al auditor y ahí entramos todo el proceso de edición, yo te diría que en junio. Y el proceso de edición, bueno, dura lo que duran los procesos de edición y qué sé yo, para después ya eh, pasarlo a imprenta y publicarlo. Y además, y además también esta novela fue revisada más allá de los auditores y también por una historiadora, ¿ah? La Francisca Wilson, que es una historiadora que es muy experta en temas arábicos y justamente para no cometer ningún error también de todo mi proceso de investigación. Así que ella también me hizo muy valiosas observaciones que obviamente quedaron plasmadas dentro del libro. Hay otro tema también que está en esta novela histórica, como tú lo has dicho, de José Ignacio Cárdenas, que es justamente la esperanza de los infieles, a propósito del título. Em, ¿Cómo ves hoy día el contexto ahí, más allá de la ficción, pero cómo ves el contexto de Oriente Medio, de Siria, de todo ese espacio donde, además, claro, no es solo que hayan guerra o guerrilla o caída de gobierno, sino que tú lo comentabas al inicio, hay un tema religioso y hay una cultura también muy fuerte ahí que, que a veces sale de la norma y pretende imponerse, bueno, por la fuerza, pero también con una brutalidad que a veces es bastante desconocida para nuestra zona. Sí, bueno, ahí te voy a contar varias cosas, pero voy a partir primero por el tema más religioso, porque tampoco quiero que para quienes lean la novela quede la sensación que el mundo musulmán, el mundo religioso musulmán, es eh, todos siguen una postura tan fundamentalista como la que planteo o conservadora como la que planteo en el libro. Yo diría que la gran mayoría del mundo musulmán, eh, eh, no quiero hablar de una religión moderada, porque no es que sea moderada, sino más bien busca el Corán de partida, al igual que la Biblia, buscan al hombre y la mujer buena, y de glorificar en cuanto a las virtudes del ser humano. Y eso vale también para todo el mundo musulmán, más allá de estas corrientes que son un poquito más extremas. Y pasa algo bien especial, porque a diferencia del mundo cristiano, el mundo católico, que rige o sigue más bien una sola corriente de interpretación que nace desde el Vaticano a través de los distintos papas y los distintos concilios que se han eh, celebrado al respecto. Y más bien, pero esa es la corriente interpretativa. También el cristianismo ha cometido atrocidades en la historia de la humanidad, pero siempre bajo una sola línea interpretativa. No es así en el mundo musulmán.
porque el mundo musulmán no tiene una figura como el Papa, que lo que nosotros conocemos, sino bien las corrientes interpretativas más bien vienen de las mezquitas y los imanes, y esas corrientes pueden ser distintas unas de otras, aun cuando el texto coránico sea el mismo. Y eso hace que existan interpretaciones tan alejadas. Eh, pero además el mundo musulmán, y que está muy de la mano con el mundo árabe, aun cuando no son musulmanes la religión, los árabes la raza, pero obviamente han caminado juntos a lo largo de la humanidad. Y ahí también hay muchas divisiones. Yo me acuerdo que dentro de las reuniones que he tenido a propósito de esta novela me junté con el embajador de Siria y también con el cónsul de Siria, y ellos estaban muy preocupados antes de leer la novela que yo no me haya metido en temas que son netamente políticos, de política interna. La verdad que no lo hice, más allá de explicar el contexto histórico, pero porque me explicaban, y un poco lo que yo también logré averiguar a partir de la investigación, que existen muchas divisiones y subdivisiones, y por lo tanto dentro del mundo arábico y también el mundo musulmán existe una serie de conflictos pero son permanentes. Sin ir más lejos, lo que es el mundo sunita y el mundo chiita, que eso viene desde Mahoma hasta la fecha, sigue existiendo. Y es una división que quedó, y que obviamente esos dos mundos jamás se van a volver a reconciliar porque nacieron divididos. En fin, y eso también hay que asociarlo con lo que está ocurriendo hoy en relación a el golpe de Estado que hace un par de meses ocurrió en Siria, donde el gobernante de ese momento, que también era un tirano o dictador, si uno lo puede mirar, Bashar al-Assad, fue derrocado también por un grupo rebelde, ¿ah? Y quedaron al descubierto una serie de atrocidades que el presidente derrocado había cometido. Pero existe también la duda, bueno, ¿qué va a pasar con los rebeldes que ahora sí tienen el poder? Primero, ¿van a instaurar o no alguna corriente democrática al respecto? No lo sabemos, ellos dicen que sí, pero hasta el momento no ha pasado nada. Y además, si bien Al-Jalani, que uno de sus líderes, ahora escribe más bien una posición bastante más moderada en punto de vista político y religioso, no hay que olvidar que él venía también de grupos que lo podríamos catalogar hasta de terrorista, que se llama Al-Qaeda, e incluso él formó parte en algún momento muy inicial del Estado Islámico. Claro, él se convirtió, o más que convertirse, se moderó, qué sé yo, pero es lo que él dice, pero eso también tenemos que verlo en los hechos. Por lo menos hasta ahora, y en particular en la capital de Damasco, eh, que, mm, porque la capital de Damasco, aunque no se crea, es bastante cosmopolita, y conviven distintos grupos religiosos sin mayor inconveniente, y además son de una cultura laica, es decir, a diferencia de otros países donde, qué sé yo, uno ve las mujeres con burka, qué sé yo, y una vestimenta donde están tapadas completamente, eso no ocurre en Siria. Es decir, Arabia Saudita si uno, es mucho más conservador desde ese punto de vista que lo que es Siria. Siria es bastante más laico. Entonces, era muy importante para los sirios, y esta era una conversación que fue muy interesante, que mantenía justamente especialmente con el cónsul de Siria, que esa tradición se mantuviese. Y hasta el momento sí. De hecho, la festividad de la Navidad a fines de diciembre, hubo grupos cristianos dentro de Damasco que pudieron celebrar la Navidad sin ningún inconveniente, y bueno, y todos esperan que eso se siga manteniendo. O sea, esa tolerancia, al menos religiosa, que se siga manteniendo. Así que está como en veremos, pero vamos a ver qué es lo que termina todo esto. Bueno, vamos a ver qué ocurre. Mientras tanto, podemos leer la novela Bajo el yugo del califato, la esperanza de los infieles de José Ignacio Cárdenas de Suramérica, es la editorial. ¿Cómo lo pueden encontrar? No sé si está en digital, solamente en físico, si es que lo pueden enviar o recibir en regiones o en el exterior. ¿Cómo pueden adquirir la novela Bajo el yugo del califato? Bueno, lo más sencillo es a través de la editorial, obviamente, que es suramerica.com con Z, suramerica.com, a cualquier parte de Chile, y a los 2 días o al día siguiente incluso, les va a llegar el libro.
También está en Busca Libre, y aquí en Busca Libre tanto, en realidad en todos los Busca Libres de Latinoamérica, ¿ah? Qué sé yo, hace poco tuve una entrevista con una eh, periodistas mexicanos, y efectivamente ellos estaban adquiriendo esta novela en buscalibre.mx.com, si me hago al revés, pero puede que me haya confundido. También está en espacio público de libros.cl y en algunas librerías físicas como la librería Bros puntualmente. Así que todavía no está en formato electrónico. La idea es subirla, estamos partiendo más bien con esta novela, pero como ha tenido buena recepción, es muy probable que a poco andar también esté en Amazon. ¿Estás solamente abocado a la novela? ¿Hay algún proyecto nuevo, alguna publicación nueva, José Ignacio? Mire, bueno, de momento llevo muy pocos meses nomás en relación a la publicación de esta novela, pero mira, quedé tan contento con la reacción de la gente, con las sin número de entrevistas, con también las publicaciones que han salido en la prensa, en distintos medios, que claro, eso te motiva para seguir este camino. Y claro, tengo algo en mente que todavía no lo quiero spoilear, pero sí, mi idea es seguir, ojalá, bajo esta línea de novela histórica y sin descartar algún ensayo futuro, pero los ensayos, de la gracia de los ensayos es que responden más bien a hechos eh, históricos o puntuales de aquel momento. O sea, por ejemplo, el estallido social, por ejemplo, lo que pasó con las convenciones constitucionales. Ahora está un poco más calmada la cosa, pero si de repente se pone difícil, pueden salir ahí buenas ideas para poder ensayarla y sobre todo investigar en relación a contenidos. Pero de momento mi plan es otra novela histórica, sin duda. Bueno, vamos a estar atentos entonces. Aquí está la actual Bajo el yugo del califato. José Ignacio Cárdenas, muchas gracias por el tiempo, éxito también y gracias por compartir parte del trabajo en esta, tu primera novela. Muchas gracias, Armando, muchas gracias a todos los espectadores y bueno, ojalá que la puedan leer y si me quieren comentar, fantástico. Yo estoy participando también en redes sociales, en Instagram, así que me interesa conocer la opinión de todos los lectores. Muchas gracias.